Buenas a todos, ¿cómo va? Si les parece, vamos arrancando con quienes ya se sumaron, así respetamos el tiempo. Como primer orador tenemos a Gonzalo del Castillo, que es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Se desempeña como asesor en planificación estratégica de la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad. Además, es el director ejecutivo del Club Roma Argentina y director de la Diplomatura en Desarrollo Regenerativo en la Universidad Austral. Fue fundador eh, del centro, perdón, fue el fundador del Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales, que tiene como objetivo capacitar a decisores técnicos y políticos de municipios argentinos para el desarrollo de planes integrales de sustentabilidad. También es consultor de organismos nacionales e internacionales y colaborador permanente del diario La Nación. Gonzalo, te paso la palabra. Bueno, Luciana, muchísimas gracias. Un gusto estar con todos aquí conectados hoy, representando a la subsecretaría de Ambiente y particularmente a Natalia Persini, la subsecretaria, que por cuestiones de agenda no se pudo sumar, pero bueno, me cursó la invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre las políticas ambientales en la ciudad de Buenos Aires y también, obviamente, en el marco de la crisis ecosistémica que estamos atravesando y del análisis de los derechos humanos en el marco de esa crisis. Así que, si les parece, yo voy a compartirles ahora la pantalla brevemente para hacer una mini introducción del contexto y contarles un poco las temáticas que estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires y el abordaje que tenemos en el marco, como les decía, de esta crisis sistémica que tiene aristas muy importantes vinculadas a las cuestiones ambientales, pero que pegan de lleno en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano integral y ahí obviamente con todo lo que son los derechos humanos. Así que los invito cálidamente a que me interrumpan cuando quieran y cuando surja. Si algo de lo que les estoy diciendo no se termina de comprender en términos técnicos por la temática ambiental o si les surgen dudas o consultas para profundizar sobre alguno de los temas que les voy a compartir, por favor, interrúmpanme. Y antes de eso, les pregunto si se ve bien la pantalla. Chicas, ¿está ok? Porque yo desde este momento no puedo ver nada más que la presentación. Está perfecto. Ok, bueno, buenísimo. Muy breve. Quizá para partir, imagino que después con Bruno, la charla que sigue, van a poder profundizar un poco más del contexto ambiental particularmente y de la participación de los jóvenes. Pero por ahí poner digamos, una línea de base común para todos, que tiene un fundamento científico muy validado en mucho conocimiento que se ha venido gestando al menos durante los últimos 60, 70 o 80 años, sobre algunas de las grandes problemáticas que enfrenta la civilización actual en su conjunto, el planeta Tierra en su conjunto, asociado a algunas acciones humanas vinculados a la forma en la que diseñamos y llevamos a cabo el desarrollo. Un desarrollo que a esta altura ya sabemos es bastante insostenible porque tiene como, digamos, externalidades negativas un montón de impactos que nuestro sistema planetario no puede, digamos, manejar. Que esos impactos hoy los estamos viendo fundamentalmente con el desafío que les traigo aquí planteado, que es el del cambio climático. Me imagino que muchos de ustedes deben tener alguna idea genérica de lo que es el cambio climático y vamos a tratar de demostrar que en realidad este problema, que es sin duda un problema existencial para la civilización humana en su conjunto, en realidad no es el único gran problema que enfrentamos en términos ambientales, sino que es uno de otros, al menos 2 o 3 problemas más que están interrelacionados. Pero quizás es el más emblemático, porque es el que hoy en día mayor espacio ocupa en los medios de comunicación, incluso en los espacios de negociación internacional. Ahora dentro de poco vamos a tener una nueva conferencia de las partes en la que se va a debatir el tema de cambio climático y que ya tiene, digamos, implicancias en los territorios muy marcadas. Si se fijan, yo aquí simplemente les traje el corte, digamos, temporal de 1850 al 2022, que muestra cómo la temperatura promedio ha ido aumentando en forma, digamos, exponencial a partir de más o menos la década del 80 del siglo pasado, es decir, de 1980 en adelante empezamos a ver cómo se invirtió un proceso en el cual las temperaturas medias siempre estaban por debajo de la mínima, las temperaturas medias, ¿no? Por supuesto. Y empezamos a ver que empezó a revertirse ese proceso.
y que puntualmente para el año 2022, hace 2 añitos atrás, si lo comparábamos en relación a 1850, la temperatura ya había aumentado 1.15 grados centígrados por encima de la era preindustrial. Y que si tomamos los datos puntuales del año pasado, es decir, el año 2023, la temperatura media ya alcanzó el 1.45 grados centígrados. Que eso por ahí muchos de ustedes no sepan, pero es muy, muy, muy cerquita del límite que la comunidad científica internacional, nucleada en un órgano que se llama el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, dice no deberíamos pasar si queremos mantener la estabilidad del planeta tal como la conocemos y el funcionamiento de los ecosistemas tal como lo conocemos. Ese límite es 1.5. 1.5 grados centígrados de aumento de la temperatura sería muy probablemente un punto desestabilizador para el sistema planetario en su conjunto. ¿Y qué trae aparejado esto? Bueno, a escala planetaria lo sabemos, el aumento de la temperatura se traduce en eventos extremos cada vez más fuertes, más frecuentes y más recurrentes. Vemos además que está asociado a la expansión de vectores, vemos además que está asociado a la pérdida de fertilidad del suelo y a la pérdida de capacidad de producir determinados alimentos esenciales para la población humana, vemos además que está asociado con una disrupción del ciclo hidrológico y por tanto complicaciones para acceder a agua potable, agua, entre otras cosas, necesaria, por ejemplo, para producir alimentos, y un montón de otros efectos que desde hace 10 o 15 años estamos empezando a ver con muchísima más recurrencia. Entonces, este problema, quizás muchos de los que estamos en las cuestiones ambientales nos atrevemos a decir que es el problema más importante que enfrenta la civilización en su conjunto, diría, en la historia moderna. Y quizás hasta me iría a ir más para atrás. Desde los inicios de la civilización creo que nunca el ser humano como especie enfrentó un desafío tan grande como el que estamos enfrentando hoy. Básicamente porque el ser humano evolucionó todo su desarrollo cultural, se dio gracias a que vivimos en una era geológica, en una etapa de la era geológica, que es el Holoceno, que estaba, digamos, signada por ciertas características que permitieron que se desarrollara, entre otras cosas, la producción agropecuaria y con ella todo el desarrollo cultural. Entonces, ese proceso fue principalmente dado por la estabilidad del sistema climático. Y esa estabilidad, que como les digo, fue la que permitió el desarrollo de las civilizaciones humanas, hoy en día está en riesgo, producto de algunas acciones humanas, entre las cuales fundamentalmente se destaca la transformación de uso del suelo para producir alimentos o desarrollar hábitat humano y demás. Y otro de los grandes hitos está vinculado, digamos, de los grandes causantes de este cambio climático, está causado por la forma en la que producimos y consumimos energía y también por la forma en la que producimos y consumimos nuestros recursos materiales de cualquier índole. Bueno, este es el gran, gran problema, pero en realidad no es el único problema, sino que hay, o mejor dicho, sino que está vinculado con otros tres grandes problemas que están retroalimentados entre sí, que las Naciones Unidas y el concierto, digamos, de los países nucleados en las Naciones Unidas plantean como la triple crisis, que es una crisis vinculada a la alteración del sistema climático, que es lo que le venía diciendo, pero además hay otra crisis que está vinculada al consumo de recursos y a la contaminación derivada de ese consumo de recursos, y hay una tercera crisis casi tan problemática como las otras dos, o incluso más, que es la de la pérdida de biodiversidad. Yo no sé cuántos de ustedes estarán familiarizados con esto, pero se los pongo de un modo muy claro. Hoy en día, el planeta Tierra está atravesando un proceso de extinción masiva similar al que sufrió cuando ese gran asteroide dio por fin a los dinosaurios. O sea, el gran hecho, en este caso astronómico, que signó la desaparición más reconocida para toda nuestra civilización, que fue aquella extinción de los dinosaurios, tuvo el mismo impacto en términos de pérdida de biodiversidad que lo que está teniendo hoy en día el planeta Tierra por causa de las acciones humanas. Entonces, fíjense que los seres humanos somos causantes de la sexta gran extinción masiva en el planeta Tierra. 1 millón de especies, dice otro órgano que nuclea científicos vinculados a la cuestión de biodiversidad, que se llama el IPBES, que básicamente estudia la pérdida de biodiversidad, dice que hay 1 millón de especies que están en riesgo de extinguirse por culpa de las acciones humanas. Bueno, obviamente estos tres grandes desafíos están retroalimentados,
porque básicamente si se alteran las variables climáticas, se alteran los ecosistemas, y al alterarse los ecosistemas tenemos problemas de pérdida de biodiversidad. Si aumentamos la contaminación del aire, del agua y del suelo, alteramos también el funcionamiento de los ecosistemas y por tanto generamos la pérdida de biodiversidad, y al mismo tiempo esa contaminación, que entre otras cosas se expresa en forma de emisiones gaseosas, como el CO2 u otros contaminantes, potencia y incrementa el efecto del cambio climático. Y como ven, todo está completamente retroalimentado, porque básicamente vivimos en un planeta en el cual todos los, digamos, factores que intervienen en ese sistema planetario están interconectados de un modo que las sociedades humanas no pueden ni siquiera terminar de entender. El funcionamiento simbiótico de la naturaleza, en la cual todos los factores están vinculados uno con el otro, hace que nuestra capacidad de entendimiento de esa complejidad sea muy limitada. Entonces tendemos a pensar que, bueno, el cambio climático lo solucionamos únicamente poniendo paneles fotovoltaicos o inventando sistemas para capturar el dióxido de carbono, ya sea plantando árboles o cualquier otra cosa, y en realidad no. Ese es un pensamiento muy lineal, digamos, basado en un optimismo tecnológico, que la misma ciencia nos dice no es así, porque el sistema es complejo y dinámico, y hay muchos factores que están retroalimentados. Entonces, cuando uno ve que estos tres grandes efectos, digamos, o desafíos o crisis están retroalimentadas, nos obliga en los territorios a tener un abordaje holístico y sistémico e integral. Por eso nosotros decimos siempre desde la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires que es necesario tener un funcionamiento en el metabolismo urbano, es decir, en cómo funcionan las ciudades, que trate en la medida de lo posible de emular el funcionamiento de la naturaleza, que tiene un funcionamiento, entre otras cosas, circular, entre otras cosas, apto para funcionar utilizando únicamente lo que tiene disponible en el ámbito local, entre otras cosas fomentando la diversidad y muchas otras cuestiones. Ahora, estos tres grandes, digamos, desafíos, me imagino que ya lo vincularán muy de lleno con la temática que toca en este encuentro, pega de lleno sobre los derechos humanos. Básicamente porque todo lo que hace a la cuestión ambiental, o hablando un poco más románticamente, a la cuestión de la salvaguarda y el funcionamiento de la naturaleza, es condición de posibilidad para garantizar cualquier tipo de derecho humano. Hagan el ejercicio de imaginar cualquier derecho humano que esté siendo violado y se van a dar cuenta que, digamos, el sustrato natural necesario para que ese derecho humano se garantice es fundamental, porque ya sea la necesidad de acceder, no sé, a una vivienda digna, bueno, necesitas tener recursos, necesitas tener agua, energía, el derecho humano a acceder a alimentos, bueno, obviamente necesitas tener una naturaleza que funcione, que sea armónica, que sus suelos estén vivos para poder producir alimentos sanos y muchísimas otras cuestiones. Prácticamente cualquier arista que analicen desde el lado de los derechos humanos se van a dar cuenta de la presencia inexorable del ambiente en esa ecuación. Ahora, metiéndonos de lleno en cómo impacta esto en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay diferentes áreas en la Subsecretaría de Ambiente y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que vienen trabajando sobre estos tres grandes ejes. La política ambiental hoy en día de la Ciudad de Buenos Aires se plantea sobre estos tres ejes que les mencionaba, o estos tres desafíos, que luego nosotros vamos a verlo un poquito más adelante, planteamos soluciones específicas o, digamos, abordajes específicos para hacer frente a esos desafíos. Entonces, en materia de cambio climático, lo que les mencionaba, ¿qué observamos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, básicamente observamos que hubo un incremento sostenido, por ejemplo, en las precipitaciones anuales y al mismo tiempo, entre 1970 al 2018, y al mismo tiempo, por ejemplo, un incremento sostenido en los efectos en las olas de calor. Entonces notamos que entre 1990 y 1999, lo van a ver en el margen inferior derecho de la pantalla, se registraban 7 días de olas de calor al año en promedio en nuestra ciudad de Buenos Aires. Y hoy, en el último corte histórico decadal que tuvimos del 2010 al 2018, en realidad esos últimos 8 años, notamos que ese proceso de recurrencia de ola de calor más que se duplicó. Y si vamos a los hitos más recientes de los últimos años, si bien los datos no están, digamos, estandarizados, no están proyectados, nos vamos a dar cuenta que no solamente se incrementaron las olas de calor, sino que se incrementó la virulencia de esas olas de calor. Entonces, en base a estas observaciones que hacemos con diferentes órganos científicos y con instrumentos de monitoreo y medición propios de la Ciudad de Buenos Aires, hacemos lo que se conoce en la ciudad como el mapa de riesgo de nuestra ciudad. Y podemos identificar, a grosso modo, que tenemos tres grandes riesgos, y yo agregaría un cuarto, que básicamente son las inundaciones producidas, digamos, derivadas indirectamente de la mayor energía térmica, que entre otras cosas incrementa
procesos como sudestadas o lluvias extremas, que afectan tanto a las zonas costeras como inundaciones o anegamientos, digamos, en zonas donde por ahí no hay un adecuado escurrimiento. Entonces, eso es uno de los principales problemas que enfrentamos, que afecta potencialmente a 700.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, el otro gran desafío que les mencionaba, que es el de las olas de calor, que se potencia, por un lado, por el incremento de temperaturas extremas, que lo vemos recurrentemente. Este año, mejor dicho, los últimos 14 meses en el planeta Tierra, hemos tenido 14 meses en donde las temperaturas han sido durante los 14 meses más altas que el promedio. Esto es un hito del que no hay registro en los últimos 800.000 años. Y eso se potencia con una característica propia de cualquier ámbito urbano por su topografía y por el espacio construido, que es el efecto isla urbana de calor. En las ciudades hace entre 1, 2 y hasta 3 grados más que en zonas rurales, por la misma, digamos, materialidad de las ciudades y por los corrimientos y bloqueos que se hacen en la corriente de vientos, por ejemplo. Entonces, eso afecta muy fuertemente a la habitabilidad y también a la salud de las personas. Entonces, potencialmente hay 2 millones de personas, fundamentalmente aquellas que son identificadas como sectores vulnerables, esas personas viviendo en asentamientos informales, o personas adultos mayores, o personas con enfermedades preexistentes, o niños. Bueno, esa es la cantidad de personas que se ven gravemente afectadas por la recurrencia cada vez mayor de olas de calor. Eh, y por un lado eso sería lo que dentro de la lógica de pensamiento del cambio climático entraría más en el campo de la adaptación. Es decir, cómo nos adaptamos a lo que ya sabemos que va a venir derivado del cambio climático, cómo nos adaptamos a las olas de calor más recurrentes, cómo nos adaptamos a tormentas más extremas. Bueno, eso está asociado al mapa de riesgo, pero por otro lado hay una responsabilidad en este caso de la ciudad de Buenos Aires, como causantes de ese cambio climático. Vamos obviamente, si nos ponemos a hilar fino, lo cierto es que los países en desarrollo y las ciudades de los países en desarrollo, nosotros dentro de ellos, somos responsables muy minoritarios del escenario que estamos viendo a escala planetaria. Pero es un tema de suma cero, digamos. Aunque nosotros seamos menos responsables que Nueva York, o como país seamos muchísimo menos responsables que China, que Rusia, que Estados Unidos o que la Unión Europea como un todo, lo cierto es que en este escenario actual todos tenemos la responsabilidad de actuar. Más allá de que haya responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo cierto es o que todos nos ponemos las pilas y todos nos ponemos a trabajar fuertemente para migrar nuestro sistema de generación de energía, la forma en la que nos transportamos, la forma en la que generamos nuestros residuos de modo drástico, o vamos a enfrentar lo que les decía antes, un escenario en el cual nuestro planeta se va a desestabilizar. Y eso va a afectar tanto a las grandes potencias del mundo como a los países menos desarrollados. Obviamente, de forma desigual, porque aquellos que mayores recursos tengan, mayor capacidad de hacer obras de adaptación tendrán. Pero es un juego, como les digo, de suma cero. Porque si la temperatura sube más de 2 o 3 grados centígrados, no va a haber forma de que los países desarrollados, por más riqueza que tengan, escapen, digamos, a la ira de la naturaleza, producida obviamente por las acciones humanas, ¿no? No es que es la naturaleza per se. Bueno, entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, para entender cómo somos responsables en nuestra pequeña parte, digamos, al efecto del calentamiento global en términos planetarios, hacemos lo que se conoce como el inventario de dióxido de carbono, que básicamente es tratar de analizar cómo los diferentes sectores de nuestra ciudad contribuyen en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces acá, de un pantallazo muy genérico, se van a dar cuenta que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, nuestra principal fuente de emisión está asociada al consumo de energía, ya sea el consumo en cada una de nuestras viviendas, en nuestros edificios residenciales, como en los edificios comerciales, como en la industria, edificios públicos y emisiones fugitivas. Después vamos a ver que otro porcentaje muy importante, casi un tercio de las emisiones, está asociada a la forma en la que nos transportamos. El transporte carretero, trenes y subtes y demás. Y otra parte importante, no menor, es la generación de residuos, que ahora lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos del tema de la contaminación. El segundo gran problema que les mencionaba es la pérdida de la biodiversidad, que en el caso de los espacios construidos como la Ciudad de Buenos Aires, obviamente la biodiversidad como tal ya lleva más de 3 siglos siendo expulsada de los ámbitos urbanos. Esto es un proceso normal a todas las grandes urbes. No obstante eso, podemos identificar nichos o polos donde hay alta concentración de biodiversidad que cumple además un montón de roles que se conocen como servicios ecosistémicos, que básicamente generan, entre otras cosas, la purificación del aire, la infiltración del agua de lluvia, la regulación del clima, la lucha contra vectores y enfermedades como por ejemplo el dengue, entre otras cuestiones.
esa pérdida de biodiversidad, que en el caso urbano se traduce más bien en pérdida de espacios verdes, es otro de los grandes hitos y otro de los grandes desafíos que enfrentan las ciudades. Y en nuestro caso, como les digo, tiene que ver con la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales para el funcionamiento de ciudades sanas y resilientes, como otros eventos o efectos que estamos viendo con muchísima más claridad, asociados también, como les decía, a la potenciación del cambio climático, que es, entre otras cosas, por ejemplo, la expansión de vectores como el dengue. El dengue, siendo que es un encuentro de jóvenes, obviamente esto no creo que lo sepan, pero más o menos en la década del 70 había sido prácticamente erradicado de toda América del Sur. El dengue como enfermedad, con el vector del mosquito de la Aedes aegypti, había sido erradicado de nuestro país prácticamente. ¿Qué sucede? Para que el mosquito eclosione necesita tener ciertas condiciones ambientales. Entre ellas, una de las más importantes es la temperatura. Cuando la temperatura sube más de determinada temperatura, permite que el mosquito empiece a colonizar latitudes más al sur, que antes eran más frías. Y como eran más frías, el mosquito no podía eclosionar. Ahora, con temperaturas cada vez más cálidas, el mosquito empieza a colonizar latitudes más al sur, teniendo casos de dengue en la Patagonia Argentina, como cuando les digo, otrora ni siquiera teníamos que hacer frente a este desafío. Entonces, fíjense también cómo esto se empieza a retroalimentar con la cuestión incluso de la salud pública, esencial, vincúlenlo con los derechos humanos, y también, desde un punto de vista más económico, con el presupuesto público. Porque imagínense la presión que tiene un sistema de salud colapsado por enfermedades que otrora teníamos reguladas y manejadas, cuando uno tiene que salir, digamos, a responder a lo que muy probablemente se convierta cada vez más en epidemias regionales. Bueno, esto tiene que ver, entre otras cosas, con la pérdida de espacios verdes, con la pérdida de biodiversidad, con la pérdida de los servicios ecosistémicos que regulan, entre otras cosas, la expansión de esos vectores. Entonces, otro de los grandes problemas. Y el tercero, que en este caso particular yo lo voy a vincular con la gestión de residuos, pero en realidad la contaminación, como les digo, está asociada a la contaminación del aire, entonces ahí entra todo lo que son emisiones gaseosas de diferente tipo, a la contaminación del agua, entonces ahí entra todo lo que es efluentes de diferente tipo, industrial, cloacales, contaminación por residuos sólidos de los mismos seres humanos. Y en este caso en particular, estamos hablando de la contaminación producida por la mala gestión de los recursos o el sobreconsumo de recursos, que es en donde la ciudad tiene una política muy activa. Entonces, para ponerlo de modo bien gráfico, fíjense que la ciudad todos los días genera más o menos 7.000 toneladas de residuos. De esos residuos, casi la mitad son residuos áridos, es decir, son residuos de la construcción, que afortunadamente por una política circular que viene implementando la ciudad desde hace varios años, casi que se reaprovechan en su totalidad. Pero luego tenés un porcentaje muy importante de otros residuos que en parte se recuperan de esas 6.800 toneladas, más de la mitad, es decir, 4.600 toneladas son recuperadas en diferentes sistemas, ya sea aprovechando la producción de compost o reintroduciendo algunos de esos recursos en diferentes cadenas de valor a través del reciclado y demás. Pero hay una parte que todavía hoy seguimos llevando a relleno sanitario, al SEAMSE básicamente, que nosotros estamos trabajando muy fuertemente en tratar de reconvertir la lógica de gestión de residuos a una lógica en la que entienda que en realidad no existen los residuos como tal, porque si retomamos esta idea que les decía de emular el funcionamiento de la naturaleza, en la naturaleza el concepto de residuo como concepto es, digamos, es una irracionalidad, no existe. ¿Por qué? Porque en la naturaleza siempre cualquier tipo de residuo de cualquier organismo en realidad termina siendo un subproducto, un insumo para un organismo completamente distinto dentro de la cadena trófica. Entonces la naturaleza no conoce el residuo, sino que cualquier residuo en realidad es un nuevo recurso. Se convierte todo residuo en recurso. Entonces nosotros tendremos que aplicar esa misma lógica. Esto es lo que se conoce como la economía circular, de lo cual ahora en breve vamos a también tratar de hablar. Entonces tenemos estos tres grandes desafíos, que les decía, cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires decimos tenemos que tener estrategias y abordajes y planes que nos permitan trabajar sobre esos desafíos con políticas integrales y con una mirada holística. Entonces nuestros objetivos son migrar hacia una ciudad resiliente, construir una ciudad circular y promover una ciudad biodiversa, que en términos, digamos, prácticos es lo que van a haber leído aquí, que no se los voy a leer para no redundar en detalle, pero básicamente es una ciudad que logre avanzar, en el caso de una ciudad resiliente, a estrategias que nos permitan adaptarnos
a los efectos que ya sabemos van a venir derivados del cambio climático. Como les decía, estos eventos como tormentas más extremas o las olas de calor. Y que al mismo tiempo sea capaz de mitigar las causas de ese cambio climático. Es decir, a través de la migración integral de su sistema de producción y consumo de energía, de agua y de recursos. Y esto se mecha entonces con el otro gran objetivo que les decía, que es la de fomentar una ciudad circular, que se haga eco del problema de la contaminación y la mala gestión de los recursos y que trate de implementar o de migrar de una lógica lineal, en la cual uno entiende los recursos como algo que están ahí para ser extraídos, transformados en productos, consumidos y después desechados, a una lógica circular, en la cual cualquier tipo de producción empiece, digamos, en la extracción de los recursos y a la hora de finalizar ese uso de recursos, es decir, una vez que fue trasladado, transformado en el recurso o, digamos, en el producto que necesitemos y consumido, en lugar de ser volcado a relleno sanitario o incinerado, lo que fuera, se reintroduzca en la cadena productiva como un nuevo insumo para producir el mismo producto o productos completamente distintos. Entonces esto implica también una lógica distinta de pensar la producción y el consumo. Una lógica que, como les decía, sea circular, que emule el funcionamiento de la naturaleza. Y por último, una ciudad biodiversa, con las limitantes y las dificultades propias de vivir en un ámbito urbano, en donde básicamente lo que se caracteriza es la desnaturalización, porque tenemos más del 60% del suelo impermeabilizado con cemento, y eso no lo vamos a poder cambiar, y no lo vamos a poder cambiar ninguna de las grandes ciudades, pero sí lo podemos morigerar, podemos mitigar eso a través de diferentes estrategias, como por ejemplo la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo a través del fortalecimiento del arbolado urbano, a través de la generación de nuevas reservas y áreas de protección y conservación de la biodiversidad. Y esas son algunas de las estrategias que ahora vamos a tratar de ver un poquito más adelante. En suma, lo que tratamos de ver desde la política ambiental, desde la Ciudad de Buenos Aires, es entender que tenemos grandes desafíos, la civilización en su conjunto enfrenta desafíos existenciales, digamos, no desafíos naifs. Nosotros, obviamente, por una cuestión de que estamos muy vinculados a la cuestión ambiental, creemos, como les decía antes, que es fundamental porque es condición de posibilidad de cualquier tipo de cosa. Sin una naturaleza que funcione, nada de todo lo otro, ni el desarrollo económico, ni el desarrollo social, ni el desarrollo humano en ninguna de sus aristas, va a poder andar. Por eso decimos en realidad que más que esa lógica de entender la sostenibilidad como tres ámbitos en donde todos tienen el mismo peso, también el sesgo que tenemos nosotros es que en realidad no es así, porque la naturaleza, o sea, la economía y la sociedad sin la naturaleza no puede funcionar. Ahora, la naturaleza sin la economía y sin la sociedad seguiría funcionando como lo viene haciendo hace unos 3.800 millones de años. Entonces ahí podemos rápidamente identificar que la naturaleza es condición de posibilidad del desarrollo económico y el social. Entonces habría que darle la entidad y la importancia que tiene como condición de posibilidad. Ahora, entendiendo que vivimos en una sociedad en donde se sigue persiguiendo y con muchas razones el desarrollo económico y social, por obvias razones, entre otras cosas para acceder a educación, a salud, a la equidad, a la justicia y demás, entendemos que un abordaje ambiental de los desafíos que les mencionaba anteriormente presentan un montón de oportunidades. No son simplemente desafíos, sino que son oportunidades, oportunidades de generar empleo, oportunidades de generar inclusión, oportunidades de generar mejores espacios más habitables, que sean más sanos, que permitan el desarrollo integral y el bienestar del ciudadano con una mirada holística y con una mirada, como les decía, que se hermane de alguna manera con el funcionamiento de la naturaleza. Entonces ahí tenemos muchas, digamos, estrategias que nosotros tenemos identificadas y de las cuales ahora vamos a tratar de hablar también un poquito más, que tienen que ver con la posibilidad de incrementar la biodiversidad urbana, de incrementar los espacios verdes, porque entre otras cosas van a ser superficies absorbentes y esas superficies absorbentes van a ayudar que ante tormentas extremas o anegamientos el agua se escurra y no suframos los anegamientos del mismo modo que si lo hubiésemos todo impermeabilizado. Tratar de ver cómo medidas de eficiencia energética nos pueden ayudar no solamente a mitigar las emisiones, es decir, a cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero, sino también a tener sociedades que van a ser más, digamos, espacios habitables que van a ser más agradables, que van a ser más económicos, porque vamos a reducir drásticamente el consumo de energía, y muchísimas otras cuestiones que, entre otras cosas, como por ejemplo cuando hablemos de la economía circular, van a permitir generar
nuevas y mejores oportunidades de negocio, nuevos y mejores emprendimientos, nuevos y mejores empleos y muchísimas cosas más. Y que, por ejemplo, si promovemos movilidades alternativas y no motorizadas, vamos a tener personas que van a ser más sanas, porque van a hacer más ejercicio, que van a tener menos accidentes de movilidad. Y entre otras cosas, todo eso tiene que ver con una sociedad que, si la logramos, digamos, proyectar de un modo idealista, va a ser una sociedad más feliz, que en última instancia, si volviéramos al pensamiento, digamos, de la Grecia clásica y de Aristóteles, debería ser el objetivo último que persiguiéramos todos, alcanzar la felicidad. Ahora, primero tenemos que definir esa felicidad. Y en nuestra idea romántica de esa nueva idea de felicidad está, sin lugar a duda, muy fuertemente la cuestión de tener una naturaleza viva, armónica y que funcione bien. Creemos que como el ser humano, digamos, forma parte indisociable de esa naturaleza, si la naturaleza funciona mejor, si la naturaleza tiene indicadores ecosistémicos que florecen, nosotros vamos a estar mejor y vamos a ser más felices y vamos a poder generar desarrollos económicos mucho más beneficiosos para todos. Y cuando digo para todos, me refiero para los seres humanos y para todas las formas de vida con las que cohabitamos en este planeta. Entonces, hacia ese norte tratamos de ir en la ciudad. Pero obviamente tenemos que bajar esto, digamos, a cuestiones bien técnicas y bien concretas, porque es el trabajo en última instancia en la gestión y el desarrollo de políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, esas estrategias se traducen en medidas de mitigación y adaptación, en trabajos de educación ambiental para concientizar y trabajar con la ciudadanía, porque básicamente sin un cambio de conciencia muy profundo, difícilmente logremos zanjear los problemas que enfrentamos. Y fundamentalmente también fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo tanto de soluciones innovadoras como del monitoreo de las condiciones existentes. Porque básicamente lo que no se mide no se conoce y cuando vos no conoces el problema que enfrentás, difícilmente puedas gestionar, digamos, o planear políticas públicas adecuadas. Entonces, uno de los hitos muy fuertes que tiene todo el área ambiental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es justamente la generación y monitoreo de datos ambientales, porque eso nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, desarrollar alertas tempranas ante los eventos climáticos que enfrentamos. Y cuando hablamos de contaminación, lo que les decía antes, la gestión de residuos y la economía circular. Mañana, por ejemplo, tempranito, a las 9:30, vamos a estar presentando la primera estrategia de economía circular que se trabajó el año pasado de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual planteamos la aplicación de los principios de la economía circular para tratar de generar nuevos modelos de producción y consumo que sean regenerativos casi por diseño. Es un tema que podemos profundizar en sí mismo mucho tiempo, pero hacia eso, hacia allá vamos también. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y trabajando con el sector privado, identificando las cadenas de valor más importantes y con mayor impacto ambiental en términos de consumo de recursos, agua, energía y recursos materiales, y viendo cómo las externalidades de esas cadenas de valor impactan en el entorno y cómo podemos transformar esa linealidad a la circularidad. Y en eso estamos trabajando con el sector privado. Mañana vamos a presentar algunas de esas estrategias, fundamentalmente trabajando mucho con el sector textil, con el sector gastronómico y con parte del sector del transporte. Reducción de contaminación y cambio de hábitos, lo mismo, o sea, pensar, tratar de, digamos, migrar de la idea de que el ciudadano como un individuo ha dejado de ser un ciudadano comprometido con la política en un sentido sano y amplio, a ser un consumidor, únicamente un consumidor. Esa idea que probablemente se haya gestado allá por los años 30, tuvo, lo sabemos hoy, un impacto muy, muy, muy grande, porque el tener satisfacción únicamente en el consumo ha generado una sociedad hedonista, en gran parte, y que continuamente plantea su idea de desarrollo y de felicidad en un consumo efímero. Entonces estamos todo el tiempo pensando que la única forma que podemos ser felices es produciendo y consumiendo, cosas que cuando la empezamos a analizar un poquito más, nos damos cuenta que en muchos casos no las necesitamos para ser felices. Y mucho peor que esa necesidad de consumir, digamos, para ser felices, está lo que se conoce es como obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. Es decir, que socialmente hayamos logrado insertar esa idea de que para ser haya que tener determinadas cosas. Y que sobre todo los jóvenes, todos lo sufrimos, pero más aún los jóvenes, tengan esa necesidad de tener el último modelo de celular, el último color del pantón de la ropa, el último, la última zapatilla, simplemente por una cuestión de apariencia, digamos.
o de pertenecer a algo. Entonces, tenemos que también problematizar muy fuertemente y tener una mirada muy crítica de ese modelo que se creyó necesario para sostener la lógica económica, pero que hoy sabemos tiene una infinidad de externalidades negativas en términos de impactos ambientales y climáticos. Y cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, vamos a tratar de verlo también, ahí nos metemos de lleno en esto que les decía, conservar y generar nuevas áreas de conservación de la biodiversidad, que en la ciudad tenemos 3 y estamos próximos a abrir, inaugurar una nueva, esperamos este mismo año. Y ahí trabajar otra vez en la educación y la valorización del patrimonio, trabajar en la investigación y desarrollo y conservación de la fauna y de la flora. Invitar al porteño en este caso, que también es muy difícil, por la lógica del funcionamiento de las ciudades, a que se vincule con la naturaleza y que vea la riqueza ecosistémica que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí la invitación que les hago a todos ustedes, si no lo han hecho ya, es que vayan y recorran la Reserva Ecológica Costanera Sur, que vayan y visiten el paraíso que tenemos en el ecoparque y en el jardín botánico, o que se acerquen a una reserva que me arriesgo a decir la mayoría de ustedes ni siquiera debe saber que existe, que es la Reserva del Lago Lugano, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y que es espléndida, y que hay algunos de los ejemplares, por ejemplo, de la orquídea del talar, que se pensaba que ya no estaba más disponible, no estaba más presente en nuestra ciudad, y sí, está ahí. Creo que, chicas, me dicen, porque me estoy extendiendo de tiempo, me dicen si estamos bien sigo. Si no, voy a pasar muy rápido 2 ideas y abro el intercambio para que charlemos y no monopolizar el uso de la palabra. No, ¿me dicen si estamos bien de tiempo, chicas? Sí, si podés hacer el redondeo, que estamos justitos. Ok, bueno, Gracias. voy a pasar rápido esto. Básicamente, todo lo que les decía de esas políticas ambientales tienen su fundamento en diferentes, digamos, objetivos que se ha planteado la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, para alcanzar lo que se conoce como la carbono neutralidad, es decir, tratar de dejar de emitir dióxido de carbono, que entre otras cosas es el principal, digamos, colaborador del cambio climático. Entonces, para eso tenemos un montón de acciones que se nuclean en lo que es el plan de acción climática, que ahora voy a pasarlo rápidamente, pero para contextualizar, reforzar que la política ambiental del gobierno de la ciudad ya tiene al menos unos 15 años de ser implementada. Inició allá tímidamente por los años, en el año 2008, 2009, con ese intento de promover la movilidad sostenible con el uso de las bicicletas y después tuvo un montón de hitos muy significativos. Y algunos de esos hitos estuvieron vinculados, por ejemplo, a los compromisos asumidos para dar una lucha muy fuerte contra el cambio climático a través de, por ejemplo, la primera ley de cambio climático que se promulgó en el país, la ley 3871 de cambio climático de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual, entre otras cosas, por ejemplo, obliga al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar los planes de acción climática. Y lo voy a pasar muy rápido, pero básicamente reforzar que tenemos una política que es la política esencial que guía todo lo que es la acción climática y también en gran parte la acción ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Plan de Acción Climática, que entre otras cosas reúne en un gabinete, que es el Gabinete de Cambio Climático, a todas las áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para pensar de forma transversal y holística, reflotando lo que les decía anteriormente de la mirada sistémica, digamos, las políticas públicas que nos permitan hacer frente tanto en términos de mitigación, reducir emisiones, como en términos de adaptación al cambio climático. Entonces ahí nos planteamos metas y objetivos que este año particularmente estamos empezando a actualizar. Estamos empezando un proceso de actualización del plan de acción climática. Y ese proceso de actualización del plan climática, que nos estamos adelantando un año, básicamente por lo que les dije al principio de esta charla, que estamos viendo que los efectos del cambio climático que pensamos que, o sea, no pensamos nosotros, la ciencia dijo hace 5, 6, 7 años que lo íbamos a ver recién dentro de 10, 20 o 30 años, esos efectos, los peores de esos efectos, los estamos viendo hoy, 2023, 2024, lo que se pensaba que se iba a vivir dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces, eso nos obliga muy fuertemente, si no pensemos en los temporales que nos afectaron los primeros meses de este año 2024, a repensar y a aumentar muy fuertemente la ambición climática y también las estrategias de adaptación. Entonces, por eso estamos trabajando en esta estrategia de actualización del plan de acción climática. No voy a redundar mucho más en esto, los invito a que quien les interese profundizar en esto, sé que
los chicos de Jóvenes por el Clima están acompañando y traccionando mucho la agenda climática y haciendo y fomentando, digamos, la participación política genuina de los jóvenes para pensar críticamente esto. Los invito también a que quienes tengan interés nos escriban para conocer más sobre las políticas ambientales que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires y para participar de las diferentes instancias que tenemos, que van desde foros o presentaciones como la de mañana de la Estrategia de Economía Circular o el Foro de Lucha contra el Cambio Climático, en la cual dialogamos a nivel, digamos, sociedad civil con todos los actores, académicos, ONGs, educativos y demás, para tratar de pensar estrategias que nos permitan tener esa mirada también integral con la participación de toda la sociedad en la planificación de las acciones de respuesta ante el cambio climático y las otras crisis que les. Bueno, esto es un breve repaso de las áreas que tiene la subsecretaría, en las cuales no me voy a detener, simplemente reforzar esto que les decía. Las 5 áreas que tenemos están asociadas a estos desafíos. Tenemos una área específica que trabaja, que es la de GEACRA, justamente la que están viendo aquí, que es la que trabaja sobre el tema de la biodiversidad y la que maneja, entre otras cosas, la gestión de las reservas y la promoción de las nuevas reservas, y también el jardín botánico. Tenemos otra área que está asociada más a la conservación de la biodiversidad y la articulación en estrategias de conservación de la fauna a nivel nacional, que es el ecoparque, digamos, porque trabaja en articulación con otras entidades del país y con otros jardines zoológicos de otras partes del mundo. Y después tenemos otras 2 áreas que trabajan específicamente sobre la política climática, que es la Dirección General de Estrategias y Política Ambiental, y otra que trabaja sobre el desarrollo sostenible y la economía circular, que es justamente la Dirección de Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Así que bueno, dicho esto, y por último, no quiero dejar de mencionarlo, está la Agencia de Protección Ambiental, que es la que básicamente trabaja en las estrategias de control, evaluación y la coordinación de la sanidad y la tenencia de mascotas. Es la que genera los datos ambientales y controla la calidad ambiental de la ciudad, que tiene que ver con eso que les mencionaba de la generación de datos que guían e iluminan cualquier definición de política pública. Así que, dicho esto, voy a terminar agradeciéndoles y me quedo los minutos que sean necesarios para intercambiar y dialogar y si surgieron dudas, charlar. Y perdón la extensión. No, por favor, muchas gracias, Gonzalo. Por falta de tiempo voy a agarrar una de las preguntas que hay en el chat. Tomás pregunta, ¿qué actividad económica es la más nociva al medio ambiente que emplea el ser humano? Es complicado, depende el lugar donde lo tomes. A nivel nacional, nuestro inventario, digamos, nacional, está fundamentalmente asociado a la transformación de uso del suelo por diferentes cuestiones. Básicamente por la forma en la que producimos y consumimos alimentos, digamos, producción agroindustrial de alimentos, necesitamos transformar montes nativos, selvas y pastizales y demás en suelo para producción agropecuaria y agrícola, de forma que hoy sabemos no es sostenible, porque requiere, digamos, fertilizantes sintéticos, agroquímicos y demás, que tiene un impacto en términos de cambio climático altísimo, básicamente en términos acumulados es el principal efector de gases de efecto invernadero, y por otro lado tiene un impacto altísimo en los otros 2 componentes que les mencionaba, que están asociados a la pérdida de biodiversidad, porque transformás digamos, diferentes ecosistemas que antes estaban plagados de vida en monocultivos, mayoritariamente, y por otro lado en contaminación, por esto que les decía, de muchos de los recursos que se necesitan para ese tipo de producción. Dicho esto, no es que la producción de alimentos en sí sea nociva, sino que tenemos que pensar diferentes alternativas de producir alimentos y ahí hay una amplia gama dentro de lo que se conoce, digamos, como la agricultura regenerativa o la agroecología. Y si te metes en diferentes ámbitos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde no tenemos suelo fértil para producir alimentos, entonces ahí te das cuenta que los efectores climáticos o los efectores de impacto ambiental son otros actores. En el caso de la ciudad, que somos básicamente, digamos, una ciudad de servicios, el 70% de nuestro Producto Bruto Geográfico está asociado a la producción de servicios, entonces hay mucho de consumo energético, de energía. No sé si contesté, Tomás, la pregunta. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Ya te liberamos. Y antes de pasar a Bruno, chicos, voy a dejar en el chat un link a un drive que tiene 4 videos sobre derechos humanos, qué son los derechos humanos, muy cortitos, lo van a tener que ver, pero mírenlo después, así podemos seguir. Así que nada, se los mando. Em,
Y ahora voy a presentar a Bruno. Bruno Girote es estudiante de Ciencia Política de la UBA y militante en Jóvenes por el Clima, donde se desempeña como coordinador en las áreas de incidencia política y política internacional, y además participó del grupo de jóvenes de Amnistía Internacional durante 5 años y formó parte de organizaciones internacionales dedicadas a la acción climática. Bruno, te paso la palabra. Si querés, yo te puedo compartir el Power, o si no, te doy confitrión y compartís vos como te llamas como. Dale, bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, gracias Gonzalo, que la verdad que es una charla magistral. Abarcaste muchos temas, de hecho, algunos muy parecidos a los que iba a abarcar yo, pero creo que vamos a poder ahí diverger en nuestros abordajes. Si te parece, presento yo mejor, que ahí agregué una última diapositiva. Eh, pero bueno, nada, súper interesante la charla de Gonzalo. Vamos a ver si puedo estar a la altura. Eh, bueno, como comentaban recién, soy Bruno, soy parte de Jóvenes por el Clima, coordino, coordino el área de incidencia política y el área de política internacional de Jóvenes por el Clima. Y bueno, y cuando trabajamos y hablamos de clima también, nosotros tenemos un abordaje bastante particular de la cuestión climática, que es un abordaje desde el entendimiento de cómo la crisis climática, como la crisis ambiental y la crisis de contaminación también, como comentaba Gonzalo, esto es una triple crisis, eh, bueno, afecta a los derechos humanos de forma muy significativa, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a ahondar un poco sobre esto, pero bueno, me parece clave que tengamos en cuenta esto, que la crisis climática, y esto es un concepto esencial dentro de la labor de Jóvenes por el Clima, la crisis climática también es una crisis de derechos humanos en esencia. Entonces, bueno, primero que nada quería darles acá algunos conceptos básicos para entender el derecho ambiental, para entender de qué hablamos cuando hablamos eh, de crisis climática, de crisis ecológica desde una perspectiva de derechos humanos. Y agarré algunos conceptos acá que son claves. Por un lado, el derecho a un ambiente sano, que en julio de 2022 fue declarado como un derecho básico universal por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, y que también es receptado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 41. Todas las personas tenemos el derecho a un ambiente sano y a preservar también las condiciones de vida y las condiciones de subsistencia para las generaciones futuras. Esto me lleva justamente a el segundo principio, uno de los segundos aspectos de los que quería charlar eh, cuando hablamos de derecho ambiental, que tiene que ver con el principio de equidad intergeneracional. Y esto me parece clave también teniendo en cuenta que esta es un ciclo de formaciones para jóvenes y que yo también formo parte de Jóvenes por el Clima, una organización que se dedica justamente a activar a jóvenes de distintos lugares del país bueno, y hacer crecer la acción climática y la acción ambiental a nivel mundial, pero también a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Entonces, el principio de equidad intergeneracional es un concepto clave dentro del derecho ambiental, por lo menos desde nuestra postura, que lo que dice es justamente esto último que comentaba, ¿no? La equidad intergeneracional implica la utilización racional de nuestros recursos, lo que también otros llaman los bienes naturales, de forma que no comprometa las posibilidades de subsistencia de las generaciones futuras. Y en tercer lugar, quería retomar un tercer componente del derecho ambiental, bueno, este principalmente es del derecho ambiental internacional y sobre todo del derecho de cambio climático, y es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas de acuerdo a las respectivas capacidades de cada uno de los países que integran la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la convención clave en materia de cambio climático a nivel internacional. ¿Y qué estipula este principio? Que bueno, que si bien todos los países y todas las personas también, pero digo, todos los países tienen responsabilidad en la resolución de la crisis climática y ecológica, no todos los países, teniendo en cuenta quienes causaron la crisis climática, tienen la misma responsabilidad eh, o tienen diferenciadas responsabilidades en términos de la acción climática, ¿no? Y además a esto se le suma un segundo componente que es el de las respectivas capacidades de cada uno de los estados. Como sabemos, cuando hablamos de acción climática, a nivel internacional sobre todo,
Estamos hablando de una diversidad de actores y una diversidad de, de países que es muy amplia. Tenemos desde estados que son potencia mundial, como Estados Unidos, como China, hasta pequeños estados insulares o estados menos desarrollados como Sudán, bueno, sufren de guerras y sufren de un montón de condicionamientos externos que hacen que tengan menores capacidades de llevar adelante acciones de mitigación, adaptación y monitoreo también. Entonces, las respectivas capacidades a lo que aluden es a esta cuestión de, bueno, retomamos la cuestión de todos tenemos la misma responsabilidad en términos de acción climática, pero no en la misma medida. Y además los países desarrollados, justamente por esta responsabilidad diferenciada, tienen la obligación de disponer de los recursos para que los países en desarrollo puedan adaptarse y mitigar el cambio climático. Estos dos conceptos son claves. Y en tercer lugar también generar los reportes que son necesarios para poder seguir los procesos internacionales de forma que se alinee con las capacidades que tiene cada uno de los estados. ¿Y por qué es clave esto que les decía, estos dos conceptos de la adaptación y la mitigación? Porque es a través de ellos que se puede reducir la crisis climática. La mitigación implica la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que causan el cambio climático, y la adaptación es, justamente como lo dice el nombre, poder adaptarse a eh, los impactos del cambio climático de una forma que morigere los impactos que estos pueden tener en la vida de las personas. Así voy a pasar a la siguiente diapositiva. Otra cosa que creemos desde Jóvenes por el Clima es que la acción climática y el cambio climático están íntimamente relacionados con la cuestión de la desigualdad. Y no solo esto, sino que la acción climática tiene que tener un horizonte de justicia social eh, hacia el que debe estar orientada, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como podamos, sino que al mismo tiempo tenemos que intentar que mientras hacemos esto, la gente pueda vivir mejor. Y acá les quería traer algunos datos, ¿no? Por un lado, la cuestión de cómo entendemos la afectación por parte del cambio climático. Y esto depende de dos factores. Por un lado, la exposición a los fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, como sequías, como olas de calor. Es decir, si suceden en un territorio determinado, en una zona geográfica determinada, y si eso me afecta a mí. Y por otro lado, la vulnerabilidad. No es lo mismo un huracán en un país como Haití, que no tiene la infraestructura necesaria como para hacerle frente a la crisis climática, como para hacerle frente a ese huracán, como para tener medidas de identificación temprana, medidas de alerta temprana sobre ese huracán, que no tiene la infraestructura para poder, por ejemplo, tener edificios resistentes y que puedan resistir justamente este huracán, que lo que pasa en Estados Unidos, donde bueno, sí existen estas capacidades para resistir. Entonces, tenemos dos componentes que son la exposición y la vulnerabilidad. Cuando lo trasladamos a nuestro contexto, bueno, voy a tomar el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires también, ya que estamos en tema, no es lo mismo pasar una ola de calor en un departamento, en una zona donde tenés espacios verdes, donde estás en un departamento que tiene aire acondicionado, que lo que es pasar una ola de calor en una villa donde vivís en una casilla hecha de madera y chapa y tenés una sensación térmica dentro de esa casilla de 60 grados, ¿no? Entonces, nos parece que es esencial entender también esta cuestión de la crisis climática y cómo afecta a los derechos humanos. No es solo la crisis en sí, sino también cómo afecta particularmente a las personas que están en una situación desigual y en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la crisis. Por otro lado, me interesaba también, bueno, esta charla va a estar asignada un poco por la cuestión de entender las intersecciones, entender la transversalidad de la cuestión climática y la cuestión ecológica eh, respecto a los derechos humanos. Por un lado, me parecía interesante hablar del género, que es nada, un tema dentro de los derechos humanos que es súper importante y que siempre tenemos que tener en cuenta. Y ahí les traía un dato que es Naciones Unidas estima que el 80% de todos los desplazados climáticos son mujeres. Esto también está relacionado a la cuestión de la vulnerabilidad. También sabemos que la mayor parte de las personas pobres en el mundo son mujeres y niñas. Y bueno, y esto se relaciona directamente con los desplazamientos a raíz de los fenómenos climáticos extremos. Y no solo esto, sino que a su vez las mujeres son las que asumen
mayoritariamente tareas de preservación ambiental. Y esto tiene que ver con cuestiones más culturales, pero bueno, si nos fijamos en las tareas de defensa ambiental que se dan en algunas comunidades afectadas por la crisis climática y también por la crisis ecológica sobre todo, bueno, en general encontramos que muchas veces son mujeres las que toman estas acciones de morigeración de la crisis climática y también de protección de los territorios. Y en tercer lugar, bueno, justamente quería hablar sobre la cuestión de la desigualdad y la pobreza. Eh, es lo que decía antes, ¿no? Las poblaciones de bajos recursos son especialmente vulnerables al cambio climático, y no solo esto, sino que para dimensionar un poco la magnitud del impacto de la crisis climática en las poblaciones vulnerables, el Banco Mundial estima que la pobreza extrema aumentará en América Latina y el Caribe a 2030 un 300% debido a la crisis climática. Entonces, cuando pensamos justamente en temas como la reducción de las desigualdades, tenemos que pensar sí o sí en la crisis climática, en la crisis ecológica. Bueno, ahora bien, tenemos algunas herramientas también para hacer valer nuestros derechos al hablar de cambio climático, al hablar de cuestiones ambientales en general. Y una de ellas, y muy importante, es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que se firmó hace pocos años, creo, si mal no recuerdo, en 2018, en Costa Rica, en la localidad de Escazú. ¿Y de qué trata este acuerdo? Es un acuerdo de derechos de acceso, ¿no? Por un lado tenemos el derecho al acceso a la información, a la participación y al acceso a la justicia. Esos son los tres derechos que defiende. Y también un artículo clave y una cuestión clave dentro del Acuerdo de Escazú es la defensa de los defensores ambientales. Así que bueno, por un lado, como les decía, ¿no? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional impulsado por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que abarca la totalidad de América Latina y el Caribe, justamente. Argentina lo ratificó, pero países como Brasil o Colombia aún no lo han ratificado. Por otro lado, tenemos la cuestión de la defensa de defensores ambientales. Escazú es el primer acuerdo del mundo que reconoce la defensa de defensores ambientales en términos de acceso a la justicia. No hay ningún otro acuerdo en el mundo, ningún otro tratado en el mundo que defienda a los defensores ambientales como lo hace el Acuerdo de Escazú. Y esto es clave porque América Latina es la región con más asesinatos de defensores ambientales en el mundo. El 75% de los asesinatos de defensores ambientales ocurren en América Latina y el Caribe, sobre todo en México, Colombia y Brasil. Y por otro lado, existe la arista del Acuerdo de Escazú que está relacionada con el acceso a la información y a la participación pública en asuntos ambientales, por supuesto. Como les decía antes, Escazú es un acuerdo que trata sobre derechos de acceso, y entre esos derechos de acceso está el acceso a la participación pública en asuntos ambientales, que incluye audiencias públicas, que incluye instancias para incorporar a la ciudadanía dentro de la gobernanza ambiental de los estados que forman parte de América Latina y el Caribe. Y por otro lado, el acceso a la información pública en asuntos ambientales, que esto se materializa sobre todo en la posibilidad de hacer pedidos de información al Estado sobre asuntos ambientales. Y bueno, y esto es clave también para entender cuál puede ser el rol de la ciudadanía en la modificación de la realidad, ¿no? Hoy, bueno, justamente por la vigencia de este acuerdo, podemos, cuando queremos, y si escuchamos de algún suceso que puede impactar negativamente el ambiente, hacer un pedido de información al Ministerio de Ambiente, bueno, en este caso a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, para que nos brinden información sobre ese suceso en cualquier tipo de formato, en cualquier formato disponible. Y esto nos ayuda también a entender cuáles pueden ser las mejores vías de acción eh, para encarar justamente acciones que tiendan a la resolución de esos conflictos. Y no solo esto, sino que también hay que recordar que los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado argentino tienen una jerarquía supralegal, es decir, que están entre la Constitución y las leyes normales. O sea, tienen un estatuto incluso mayor, un peso mayor que las leyes. Así que bueno, también es clave poder, o sea, conocer estas cosas para poder apelar al derecho ambiental en tanto nos encontremos frente a una situación de abusos de violación de derechos humanos.
Por otro lado, bueno, me gustaba, como les dije antes, quería sacar a colación la cuestión de la transversalidad, ¿no? El ambiente y la crisis climática y ecológica es un asunto que atraviesa todos los campos de la vida, todos los círculos, las esferas de la vida. Y en este sentido también me parece que era clave poder relacionar el vínculo que hay entre la crisis climática y ecológica y otras agendas de derechos humanos que quizás son más mainstream o que también que quizás estamos más acostumbrados a escuchar, ¿no? Por un lado, quería hablar sobre el ambiente y la paz. Y bueno, y un poco en el tercero de los puntos, ahí Gonzalo hizo alguna referencia durante su presentación, pero bueno, me parece clave reiterarlo igual. Ambiente y paz. Por un lado, la crisis climática y ecológica exacerba los conflictos sociales existentes y puede hacer surgir nuevas hipótesis de conflicto relacionadas al acceso a los recursos naturales, a los desplazamientos o los conflictos por ejemplo, problemas de contaminación entre estados, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos a ver un poco cómo se relacionan las agendas de seguridad, la agenda de la paz, con la agenda del ambiente, ¿no? Por un lado, bueno, se me ocurre como ejemplo lo que está pasando en este momento entre la frontera pakistaní e India, un conflicto que se exacerba a partir de la contaminación, donde lo que sucede es, bueno, estos dos países es sabido que se caracterizan por la mala calidad de su aire y esto está muy relacionado también con la quema de combustibles para, por ejemplo, cocinar o para llevar adelante labores domésticas. Y algo que sucede en esta zona geográfica y que es muy loco es que de vez en cuando el viento sopla para un lado de la frontera o para el otro y esto hace que los gases que están suspendidos en la atmósfera en las ciudades fronterizas reciban justamente la contaminación que viene desde el otro país. Y esto genera, bueno, daños a la población. Esto está relacionado con el segundo eje que tengo acá, que es ambiente y salud, pero, pero bueno, justamente se generan nuevas hipótesis de conflicto y nuevos conflictos internacionales que parten de la exacerbación de la crisis climática y ecológica. Bueno, y también nos hemos cansado de escuchar de las nuevas hipótesis de conflicto que surgen respecto de, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a recursos como el petróleo, o, bueno, la apertura de nuevas vías comerciales a partir del derretimiento de los casquetes polares. Es decir, la agenda de seguridad y la agenda de ambiente están íntimamente relacionadas y no podemos escindirlas, ¿no? Así que, bueno, me parece interesante traer eso a colación. Por otro lado, la agenda o sea, cómo se intersectan las agendas de ambiente y de salud. Eh, Ahí no puedo ver bien los números, pero dice, la crisis climática y ecológica genera daños en la salud como la expansión de zonas de incidencia de enfermedades, lo que decía Gonzalo, exactamente a eso me iba a referir, iba a dar ese ejemplo, el de la expansión del dengue, pero esto también sucede con otras enfermedades y de hecho se habló muchísimo durante la pandemia, si llegan a recordarlo, de cómo el aumento del cambio climático puede derivar en la generación de nuevas enfermedades zoonóticas, es decir, que se pasan de animales a personas, ¿no? También la intensificación de enfermedades existentes, por ejemplo, la contaminación del aire que les comentaba recién, esto que pasa en India y Pakistán, también pasa en Buenos Aires y pasa en las grandes urbes, exacerba problemáticas existentes como, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, e incluso los ACVs aumentan por problemas relacionados con el ambiente, como lo es la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, y gases contaminantes particularmente. Y también las muertes por fenómenos climáticos extremos son un tema que está íntimamente, o sea, es un tema de derechos humanos que está absolutamente relacionado con la cuestión ambiental. Y ahí tenía un dato que no lo estoy llegando a ver, pero que entiendo que dice que en la ola de calor de 2023 murieron entre 55 y 75 mil personas a nivel mundial debido justamente a esas olas de calor, ¿no? Entonces, bueno, y a esto también se refirió Gonzalo, lo vuelvo a citar porque me parece interesante, bueno, justamente cómo afectan los fenómenos climáticos a la salud de las personas. Eh, entonces, bueno, eso por otro lado. Y en tercer lugar, la cuestión del ambiente y el desarrollo, o el ambiente y el bienestar, ¿no? Eh,
Y bueno, nada, justamente como se ha dicho anteriormente, el ambiente condiciona nuestras formas de interacción, modela las formas en que podemos acceder a servicios esenciales como el agua, como el saneamiento, como la vivienda, o incluso como los alimentos. Eh, y bueno, y es esencial contar con un ambiente sano porque es una condición básica para poder garantizar nuestros medios de subsistencia. Entonces, bueno, también me parecía que era razonable traer este tema a colación, ¿no? Como la agenda del cambio climático, la agenda de la conservación de la biodiversidad, la agenda de la conservación de la reducción de la contaminación está absolutamente ligada al bienestar humano y al bienestar de nuestras poblaciones, y es lo que tenemos que tender a buscar, ¿no? A través de la acción climática, a través de la acción relacionada con la ecología, con la biodiversidad, buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, y ahora les voy a contar un poco más de Jóvenes por el Clima, quiénes somos, qué es lo que hacemos. Bueno, somos justamente una organización de jóvenes que estamos en alrededor de 8 provincias a lo largo y ancho de todo el país, desde el norte hasta el sur. Somos alrededor de 160 chicos a lo largo y ancho del país y nos dedicamos a estos 4 ejes que pueden ver acá. La incidencia política, la comunicación, la educación y las relaciones internacionales. En torno a la incidencia política, una de las cosas que intentamos hacer es incidir en la agenda legislativa, intentar impulsar políticas públicas relacionadas con la conservación ambiental y con el avance de las políticas de cambio climático. Eh, por otro lado, en comunicación, bueno, una de nuestras patas fuertes es nuestra cuenta de Instagram, que tiene casi 200.000 seguidores y donde nos dedicamos a difundir información para la concientización de las personas respecto de la crisis climática y ecológica y también para la promoción de una agenda política que incorpore el ambiente en la centralidad de su discurso, ¿no? Entendemos que la cuestión ambiental es una cuestión política y en ese sentido tenemos que intentar ambientalizar la política. Tomamos mucho de la agenda feminista esto, ¿no? De la lucha feminista, la cuestión de la interseccionalidad y la cuestión de la transversalización de la agenda. Entendemos que el ambiente es justamente transversal a todas las esferas de la vida y por eso tenemos que tratar de promover que se hable de ambiente en política, que se hable de ambiente en las instituciones educativas y en todos los ámbitos de la vida. En tercer lugar, la educación, eh, que bueno, que es uno de los principales ejes de nuestra organización y nos hemos dedicado muchísimo a hacer eh, programas de educación. Ahora estamos organizando un modelo de Naciones Unidas para estudiantes secundarios. Tenemos una escuela de educadores ambientales donde lo que buscamos es multiplicar los vectores de educación climática a nivel nacional y donde estamos implementando. Esta escuela la estamos implementando en Neuquén, en Tucumán, y en Buenos Aires. Y bueno, y en cuarto lugar tenemos el área de relaciones internacionales, bueno, que es bastante a lo que me dedico yo, y que tiene que ver con cómo podemos hacer para estructurar un movimiento climático a nivel regional y a nivel mundial que sea eficiente, efectivo y que movilice a las juventudes para generar cambios en la política internacional de cambio climático, ¿no? Y bueno, y en este área lo que hacemos es participar de conferencias, realizar proyectos de coordinación e integración regional. Bueno, ahora estamos trabajando en un proyecto para generar incidencia política a nivel latinoamericano e intentar que los tomadores de decisión puedan generar una agenda conjunta de combate a la crisis climática y ecológica y sobre todo de desarrollo sostenible. Eh, y bueno, esto es un poco lo que hacemos. Nada, ahora estamos organizando la Conferencia Regional de Juventudes sobre Cambio Climático. Y bueno, esto es un poco a lo que nos dedicamos, tratar de avanzar en la agenda de sostenibilidad, en la agenda de cambio climático, desde una perspectiva de empoderamiento, una perspectiva de justicia social y una perspectiva latinoamericanista sobre todo. Eh, Así que bueno, no quería terminar así como si fuera una exposición a secas, sino también invitarlos a intercambiar, ¿no? O sea, me parece que si hay algo esencial en nuestra labor es el empoderamiento juvenil, ¿no? Y un poco, por un lado les quería preguntar cómo entienden este vínculo entre derechos humanos y ambiente, si es algo que habían pensado con anterioridad, si es algo que
entienden como una agenda como agendas que están relacionadas, y si los han afectado o han identificado que la cuestión climática y la cuestión ambiental ha afectado sus derechos humanos. Y por otro lado, pedirles que pensemos juntos también cuáles creemos que pueden ser las soluciones para esta crisis y cómo podemos hacer para reducir la crisis climática y ecológica. Y ahí nada, los invito a abrir el micrófono también y que vayamos conversando. Pueden, si quieren, levantar la mano, así no se pisan, pero hablen, chicos. Si les da cosa, puedo arrancar yo también. Por un lado, bueno, no dije de dónde soy, pero yo soy de La Plata. Eh, La Plata, bueno, una ciudad que está acá de la ciudad de Buenos Aires a 60 kilómetros, capital de la provincia de Buenos Aires, y que tuvo un suceso muy desafortunado en 2013, que nos marcó, a todos quienes vivimos en esa ciudad, nos marcó de por vida, eh, y fue la inundación histórica de 2013 en La Plata, ¿no? Eh, Ahí justamente, ¿no? Algo que pudimos observar fue el desplazamiento de personas bueno, que de repente no pudieron vivir en sus casas más, la pérdida de los bienes privados de las personas, la destrucción, los daños y pérdidas que generó esa inundación, la falta de acceso a agua potable. eh, y bueno, y eso está relacionado íntimamente también con la crisis climática y ecológica, ¿no? Los sucesos climáticos extremos se multiplican, suceden cada vez de forma más intensa y más recurrente. Y bueno, y justamente la inundación de La Plata fue como un llamado de atención para entender cómo se ligan, bueno, las temáticas de derechos humanos con las temáticas ambientales. Ahí, ¿qué podemos hacer para reducirla? Yo creo que la respuesta está en las políticas, ¿no? O sea, en hacer política, en intentar que tengamos, por ejemplo, políticas públicas de canalización de cursos pluviales para intentar que no se inunde una ciudad cuando tenemos una lluvia fuerte, pero también, por ejemplo, la restauración de ecosistemas como los humedales que ayudan a generar barreras frente a esas inundaciones. Eh, Creo que también la educación ambiental, la educación ciudadana es esencial en ese sentido, como por ejemplo para intentar que no se tapen los sistemas de canalización de aguas. Eh, bueno, hubo algo también de las cañerías estaban tapadas, las alcantarillas estaban tapadas y no llegaban a poder eh, hacerle frente a la cantidad de agua que caía en ese momento. Entonces, bueno, creo que a través de la educación, a través de las políticas públicas de desarrollo de infraestructura, a través de, bueno, políticas de mitigación también de la crisis climática, podemos hacer cosas para resolverlo. ¿Alguien más que haya tenido alguna experiencia quizás no tan fuerte? Sí, Tomás. Bueno, buenas tardes, Bruno, Gonzalo. Muy buena su charla. Eh, y como vos decías, Bruno, eh, la participación ciudadana, creo que Gonzalo también lo mencionó, la participación ciudadana es un punto muy importante en el tema de la bipartito de derechos humanos y ambiente. Y en mi caso personal, bueno, pertenezco a la Asociación Nacional de Scout de Argentina y siempre nosotros estamos a los jóvenes más chicos, incluso los más grandes, le decimos eh, que los Scouts vinimos al mundo para dejarlo en mejores condiciones de lo que lo encontramos. Ese es nuestro lema. Entonces siempre estamos como, de hecho, uno de nuestros puntos de ley, como le decimos nosotros, es el scout cuida la naturaleza y es bondadoso. Entonces, siempre lo tenemos presente y siempre está ahí. Y cuando uno que viene recién entra al movimiento y rompe un árbol, es como que el resto se pone como maniquí y dice, y lo aparte y le dice, no, mirá,
el escautismo es así, cuida la naturaleza y no puede dañar un árbol sin tener culpa, digamos. Entonces siempre estamos como tratando de preservar eh, el ecosistema y dañarlo lo mínimo posible, inclusive nada. Bien, buenísimo. Me encantó ese aporte. O sea, me parece que también es clave que empecemos a pensar una forma de ser como comunidad que busque la coherencia con el cuidado ambiental, ¿no? Y la coexistencia pacífica justamente con el ambiente, que, bueno, es condición de posibilidad de la existencia de las personas, entonces, si no lo preservamos, tampoco nos estamos preservando a nosotros mismos. Eh, ¿Alguien más que quiera contribuir con alguna solución, con alguna experiencia de afectación de los derechos humanos a causa de la crisis climática y ecológica o de la degradación ambiental? Julieta. Hola, muy buenas a todos. Bueno, yo les quería contar, yo soy de Córdoba, y en el 2022 pasó algo que, bueno, que nos sigue afectando hoy en día a todos los ciudadanos, que es que el río Suquía acá es como la principal fuente de agua, digamos, para todos los ciudadanos, y ha estado muy contaminado durante mucho tiempo. Creo que el 2022 fue como el auge de contaminación, donde personas que consumían agua, de ahí que llegaba a sus casas supuestamente potables, se intoxicaron, había también problemas de dengue por esta agua ahí como estancada. Era una cosa que, el río está en Carlos Paz, era una cosa que yo fui a verlo y estaba verde y te acercabas y había como olor a podrido literalmente, y vos decías cómo esta puede ser la principal fuente de agua de algunas personas. Entonces, por mucho tiempo, o sea, se nos recomendaba por la televisión, por los medios, por todos lados, no consumir el agua de la canilla, y esto implicó también para muchas personas, me parece a mí, eh, una incomodidad total en el sentido de que por ahí no tenían acceso a agua potable desde otra fuente, no podían comprar. Entonces creo que termina afectando a los derechos humanos sobre todo. Y bueno, y es algo que sigue ocurriendo porque el río, bueno, ahora está un poco mejor, pero sigue como contaminado. Bien, buenísimo. Sí, también ahí clave, me parece que el derecho, o sea, la afectación del derecho al acceso al agua potable es uno de los principales, una de las principales consecuencias de la crisis ecológica, ¿no? Y de la crisis de contaminación. Eh, sí, me parece que fuiste justo al punto, ¿no? En entender esa intersección, ¿no? Cómo la crisis climática, como la crisis ecológica, como el no cuidado de la naturaleza puede redundar en afectación de los derechos de acceso. Ari. Hola, ¿todo bien? Bueno, era más que nada igual esto una pregunta, que era, ¿qué pensás, o sea, cuánto pensás vos que la crisis climática es algo debido a lo individual y qué tanto pensás que es algo debido a, llámese gobiernos, políticos, gente con poder que, bueno, justamente tiene eso, más poder para hacer que para que la crisis sea más grave, básicamente? Bien, bueno, me gusta la pregunta. En Jóvenes por el Clima, y yo particularmente también estoy muy alineado a esa visión, lo que creemos es que la crisis climática es una crisis que debe ser abordada colectivamente, pero que además no es causada por las personas en términos individuales, en ese sentido, ¿no? Es una crisis sistémica, es una crisis que involucra un montón de intereses eh, muy complejos y con muchísimo poder, pero que particularmente la crisis climática está causada por actores que no son las personas, ¿no? Entonces, sí, lo que creemos es que los gobiernos, las empresas, quienes son los actores que realmente tienen peso en la causación de la crisis climática, son quienes tienen que responder frente a nada, el abordaje de su solución, ¿no? Y por eso abogamos también
por soluciones colectivas a la crisis, ¿no? Nosotros en general no vamos por la vida haciendo campañas sobre, bueno, no sé, cómo tenés que hacer para reducir tu huella individual de carbono, porque no creemos que tenga sentido, ¿no? Es decir, sí, las personas tenemos que intentar hacer acciones individuales porque es importante, pero la pata más importante es la acción política. Es poder generar cadenas de valor que estén descarbonizadas, es poder generar formas de producción, como mencionaba Gonzalo, formas de producción agropecuaria que estén alineadas con la conservación biológica, con la regeneración de ecosistemas, con la recuperación de polinizadores. Es entender que el problema es sistémico, no tiene que ver con la acción individual, sino también con el abordaje colectivo de una crisis que nos afecta a todos de forma desigual y que afecta sobre todo también a las poblaciones más vulnerables de forma particularmente fuerte, ¿no? Y por eso creemos que las soluciones son políticas y que el accionar debe ser colectivo y político. Pero bueno, eso no va en desmedro tampoco de la acción individual, ¿no? O sea, son dos componentes. No es que, sí, la culpa es de las grandes empresas, entonces voy a tirar la basura a un río o voy a hacer, no sé, voy a tomarme 25 vuelos porque total mi acción no afecta al ambiente particularmente, sino que tiene que ser una conjunción. Por un lado, de las acciones políticas que vayan a las cuestiones sistémicas y por otro lado, la acción individual que vaya compaginándose con ese accionar político y colectivo. Bueno, voy a terminar de compartir y ahí les dejo el contacto también de Jóvenes por el Clima y el mío. Y dejar un espacio también para preguntas que entiendo que quedaron preguntas para Gonzalo que no tuvo tiempo de responder y bueno, me pareció súper interesante la charla, así que estaría bueno que podamos abordar eso también. Dale. Si les parece, hay una pregunta para vos, Bruno, y después, Gonzalo, si querés retomamos las que quedaron, que son dos más, y las respondemos. Em, Tomás dice que Bloomberg Philanthropies, el artículo sobre algún proyecto con Amnistía Internacional. Tommy, ¿querés abrir el micrófono y explicar un poco? Sí, esa pregunta es porque yo vivo en el municipio de Esteban Echeverría y articuló con la asociación Bloomberg Philanthropies para financiar 10 proyectos ambientales en el municipio. Y por eso preguntabas, como Bruno creo que había dicho que era de Amnistía, o vos, Lucy, no me acuerdo, habían dicho que era de Amnistía Internacional, lo tomé como esa pregunta de si se articuló Internacional o Jóvenes por el Clima con la asociación Bloomberg Philanthropies. Eh, la verdad, mira, yo participé durante 5 años, hace 2 años dejé de ser parte de Amnistía. Eh, por un lado, no tengo la capacidad de hablar en nombre de Amnistía Internacional, eso, nada, cualquier cosa que diga yo no es asociable a una acción de Amnistía Internacional, porque por un lado no formo parte de esa organización, pero por otro lado tampoco tengo esa potestad. Y la verdad que no tengo idea de cuáles han sido las articulaciones históricas. Yo formaba parte del grupo de jóvenes, que es un grupo de promoción de la acción por los derechos humanos, enfocado sobre todo en acciones de educación, en acciones de incidencia política, y no del armado de Amnistía Internacional más en términos institucionales, ¿no? Y a gran escala. Entonces, no, la verdad que no puedo responderte, no tengo el conocimiento como para responder esa pregunta. Jóvenes por el Clima entiendo que no hemos colaborado nunca con Bloomberg. Bárbaro. Y después quedaron dos preguntas más de la exposición de Gonzalo y si querés las leo juntas, si te parece. Em, una dice que quería consultar sobre qué política de parquizado podría implementarse en una ciudad con densidad en construcción, disponiendo de pocos recursos y residuos en espacios libres, sobre todo en las áreas céntricas y oeste. Y la segunda es, el mercado de créditos de carbono puede motivar a la participación del sector privado en políticas ambientales de la ciudad. ¿Qué tipo de proyectos podrían participar? Ok.
Primero, Bruno, me encantó tu presentación. Hay varios puntos, quizá en alguna otra ocasión tenemos posibilidad de profundizar, pero muy bueno. Y sobre todo celebro, mi origen fue con un movimiento de jóvenes en el 2006, y en ese momento siempre añoraba que hubiera muchos más jóvenes. Y todo lo que surgió con ustedes y con Friday for Future y demás fue, la verdad que muy esperanzador. Así que, y sobre todo, que den la pelea ahí en el ámbito político y en la discusión crítica. Con respecto a las preguntas, o sea, habría quizás una respuesta más institucional, tipo gobierno de la ciudad, y una respuesta más particular, que es mi posición, digamos. Yo, por no ser funcionario, voy a responder como desde mi visión. En lo que hace a Parquizado, la verdad que ahí entra mucho conflicto de intereses y la lógica económica imperando sobre la lógica ecosistémica, digamos, lo sabemos. Hay mucha presión inmobiliaria, y si bien somos muchos en la ciudad que estamos empujando y todos sabemos que no son tareas sencillas en ciudades donde el metro cuadrado tiene un peso financiero tan zarpado. Entonces ahí se complica muchísimo promover, más allá de que lo hay, con políticas como la de las calles verdes, la creación de nuevas reservas y demás. A título personal, como buen ambientalista que soy, entiendo que no estamos ni de cerca de lo suficiente. O sea, somos, insisto, hay muchísima voluntad, se está trabajando mucho, pero todas las grandes ciudades tienen esa dificultad y no creo que se pueda resolver fácilmente. Ahora, como alternativa, lo que se está empezando a ver cada vez más, y creo que va a seguir en el crecimiento, es por un lado todo lo que es, digamos, lo que es el parquizado en áreas que hoy en día no tienen espacio verde y que son potencialmente verdizables, digamos, que sería todo lo que es terrazas verdes, la promoción de jardines de lluvia, el cambio sobre el suelo en algunos lugares donde puedes poner mayores áreas permeables que le venía diciendo. Esas son políticas bien concretas que con los incentivos adecuados se está empezando a ver mucho crecimiento. Yo creo que el mayor potencial lo tendrías, por ejemplo, en terrazas verdes, que de hecho la ciudad tiene una ley que todavía no está bien reglamentada y demás, pero hay posibilidades de crecimiento en ese sentido. Con respecto a los bonos de carbono, yo tengo una posición encontrada ahí. Entiendo que como mecanismo de mercado puede tener utilidad, y que las ciudades y las empresas lo están implementando, pero mi lado más crítico me lleva a pensar que la mercantilización de la problemática ambiental no es el mecanismo adecuado. Entonces, tender a pensar que se puede hacer un negocio de algo que debería ser una obligación por el simple hecho de que sabemos que estamos destruyendo todo, ahí me hace un problema conceptual profundo, y no lo comparto. Insisto, entiendo que como herramienta es súper necesaria y hay que hacer uso de todo, pero si me pusiera a problematizar desde las bases profundas del escenario que estamos enfrentando, tengo hasta miedo de que sea una herramienta contraproducente. O sea, que tiende a pensar que se soluciona un problema con lógicas de mercado que en última instancia son las que han generado esos problemas. Así que posición encontrada en ese sentido. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias a los dos. Esas eran las preguntas que había. Ya siendo las 8 en punto, los liberamos. Gracias por participar. Muy lindas las charlas, súper enriquecedoras. Y si quieren, chicos, nos quedamos un segundo por si hay dudas de los proyectos. Y seguimos la semana que viene. Gracias, Bruno. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, chicos. Éxitos con todo. Hasta luego. Lo mismo digo. Gracias.